Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bien, oyentes de la radio, un cordial saludo conjuntamente con el Padre Roberto Mena y su servidor Rafael Aníbal Cortés. Soy psicólogo y estamos en este programa que se llama Cápsulas de Misericordia. Tenemos el gusto hoy de entrevistar a Luz Menjivar, que ella trabaja en el Ministerio Proyecto Raquel en la Arquidiócesis de Washington, D.C. Y para nosotros es un gusto el poder compartir con ella este espacio. El Padre Roberto Mena pues da las excusas porque en este momento está siendo consagrado como misionero de la misericordia allí en Roma por el Papa directamente, y sé que nos va a contar muchas experiencias hermosas y ese ministerio tan hermoso que Dios le encargó de ser un confesor. Entonces hoy vamos a hablar sobre el aborto, porque ha sido un flagelo para la humanidad completo, donde las mujeres que han abortado tienen que enfrentarse a situaciones muy difíciles, y aquellas que de pronto están en embarazo por situaciones de familia, situaciones sociales, de pronto piensan en no tener su bebé. Este programa les va a ayudar a tomar una decisión bien importante, que es conservar la vida de ese niño, y que definitivamente el aborto no es la alternativa. Entonces, bienvenidos a este programa. Inviten allí a sus oyentes para que inviten a sus compañeros, a su familia, para que ellos puedan escuchar este mensaje tan hermoso. Aún así, si ustedes desean, este programa lo van a encontrar en YouTube fácilmente con el nombre de Rafael Aníbal Cortés o Mónica Dairén Ospina. Entonces le damos la bienvenida a Luz. Mucho gusto en conocerte por estos medios. Estamos transmitiendo aquí desde el Hogar Femenino, que es una institución de menores infractores y es manejado por los religiosos terciarios capuchinos aquí en Bogotá, Colombia. Entonces, mucho gusto en conocerte. Mucho gusto, Rafael, y gracias por la invitación. Verdaderamente me siento muy bendecida de estar acá transmitiendo este mensaje de misericordia para todos nuestros oyentes. Bien, Luz, ¿cómo llegaste tú a ese proyecto Raquel allí en Estados Unidos? Básicamente, ¿dónde se fundamenta? Sí, yo llegué a llegué a este ministerio. Yo antes de llegar a este ministerio era coordinadora de un grupo de jóvenes adultos, y teníamos un ministerio de intercesión. Alguien del Ministerio Proyecto Raquel me llamó a mí para ver si podíamos ir a orar por lo menos una vez por mes por todas las personas que han pasado por abortos provocados, prácticamente por el ministerio. Y bueno, yo le dije que sí, iba a hablarlo con los demás jóvenes, y les hablé a ellos, les comuniqué que había mucha necesidad de interceder, de orar por este ministerio, aunque yo no conocía mucho el ministerio, muy poco había escuchado mencionar de él. Acordamos ir y participar en esta oración de una hora santa, una vez por mes, y fue ahí donde empezamos. Fue ahí donde empecé a conocer acerca del Ministerio Proyecto Raquel. Me dieron libros, literatura, y empecé a conocer más. Al mismo tiempo conocí más las heridas profundas que el aborto ocasiona a las personas que han tomado esta decisión. Y eso en mi corazón sentí una compasión, sentí una necesidad de poder ayudar a estas personas más, de poder hacer trabajo voluntario, seguir haciéndolo en el ministerio, seguir ayudando más. Y así fue como continué, y me fui dando cuenta, y empecé a sentir un llamado más profundo por el Señor de ayudar a este ministerio. Después de ese tiempo después de 2 años más bien, surgió en el ministerio una posición de trabajo donde me invitaron a que aplicara a esta posición, pero yo sentía que no tenía las cualidades que ellos pedían para trabajar en este ministerio a tiempo completo. Pero el padre, un sacerdote, casi me empujó, digamos, a que aplicara
me empujó, me animó bastante a hacerlo, y entonces así fue como yo apliqué para la posición, y así como estoy trabajando aquí. Pero siento que verdaderamente sí fue un llamado, porque jamás imaginé que yo iba a estar trabajando en un ministerio como este y haciendo este tipo de trabajo. Bien, tú llegaste allí, pues básicamente todo el ministerio está en Washington, ¿no es cierto? Y esa hace parte de la arquidiócesis. ¿Cómo empezó ese proyecto a funcionar? Ok, bueno, este ministerio originalmente fue fundado en el año de 1984 por una señora llamada Vicky Thorne de Wisconsin, Milwaukee. Ahí empezó este ministerio, y luego aquí a la arquidiócesis de Washington, D.C. fue traído en el año de 1994 por el cardenal Hickey. Él lo trajo a esta arquidiócesis, y este ministerio ha sido implementado en la mayoría de las diócesis de los Estados Unidos, aparte de Canadá y otros países de Latinoamérica y Australia, incluyendo Australia. Es un ministerio que viene directamente la ayuda de la Iglesia Católica. ¿Por qué Raquel? El nombre de Raquel. Es la visión bíblica que se encuentra, está en Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 31, 15, 17, donde nos dice: esto dice el Señor, en Ramá se han oído unos quejidos y un amargo lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están. Así dice el Señor: deja de lamentarte y seca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recompensa. Ten esperanza para el futuro. Y ahí viene porque pues ahora nos encontramos, en este ministerio nos encontramos con muchas Raqueles hoy en día, desde las edades desde los 90 años, puede ser desde adolescentes hasta los 90 años. Hombres que han perdido a sus hijos, mujeres que han perdido a sus hijos a través del aborto provocado, que sienten que ya no tienen esperanza, que ya no hay alivio para su dolor, que sienten que todo está perdido ya, que van a vivir así toda su vida, en esa vida que llevan de amargura, de llanto, de lamento, de tristeza, de luto. Y entonces eso es lo que el Señor le dice a Raquel, a esta mujer, representando a estas mujeres, en el libro de Jeremías 31, 15, 17. Y ahí es tomado el nombre de Raquel. Bien, ¿y por qué y qué relación tiene con el viñedo de Raquel? Ese proyecto, del proyecto Raquel al viñedo de Raquel. Ok, el viñedo de Raquel también ayuda a las personas que han pasado por abortos provocados. Ellos organizan retiros para las personas, retiros de sanación post-aborto. Solo que la diferencia es de que el Ministerio Proyecto Raquel es un proceso. A las personas las ponemos en un proceso de sanación a través de la ayuda psicológica y ayuda espiritual. Y es un proceso que dura más tiempo, ¿no? Que no sabemos en cuánto tiempo la persona se va a sanar, hasta que la persona nos permita ayudarle y sea sanada. En cambio, el viñedo de Raquel son 3 días, ¿no? Y ahí termina todo. Entonces continúan haciendo retiros, pero no hay más ayuda, no hay un seguimiento. Muy bueno también, los retiros son muy buenos, pero digamos, esa es la diferencia, ¿no? Y es completamente otro ministerio, pero sí tiene el mismo nombre, de Raquel, que está Raquel porque prácticamente es también sobre sanación post-aborto. Qué bueno, mira, te quiero presentar en este momento a Sandra Puentes. Es una compañera mía aquí que trabajamos en la parte pastoral con los terciarios capuchinos, como te compartía, en esta institución de menores infractores. Entonces, Sandra, un cordial saludo. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a nuestra ilustre invitada. Yo quisiera comenzar preguntándole, mucho se ha hablado de las consecuencias que trae el aborto para la psiquis de la mujer. Se habla de que las mujeres que han abortado voluntariamente escuchan el llanto de su hijo. Se dice también que ese llanto pues las perturba demasiado y les causa grandes problemas psicológicos, y aparte que se les recomienda pedirle perdón a ese hijo y sentir que ese hijo las ha perdonado. ¿Qué tiene para decirnos sobre este tema? Primeramente, mucho gusto, Sandra, de escuchar su voz. Bueno,
cada persona tiene diferentes síntomas. Sí, hay varios síntomas que vienen, ¿no? Son muchos síntomas, pero estos síntomas varían. Algunas pueden tener pesadillas, y es ahí donde pueden escuchar el llanto de su niño. Otras no tienen pesadillas, pero están constantemente recordando el proceso del aborto, ¿no? De cómo fue ese momento que pasaron. Otras mujeres, casi a todas ellas les da tristeza. La tristeza es común en todas ellas. La depresión es el síntoma más común. Pero del llanto, algunas lo escuchan y otras no. Creo que dependiendo de cada caso de la persona, ¿no? Cada caso es diferente. Pero sí, hay algunas sí que escuchan ese llanto, pueden escucharlo, o como le digo, pesadillas también con niños, constantemente, pesadillas horribles, ¿no? Con niños, sí. Sí, hay muchas características de una persona que ha abortado. Precisamente ahora, revisando la página del Viñedo de Raquel, que tú muy amablemente nos enviaste el link, y que todos los oyentes, si de pronto conocen algún caso o han estado inmersos dentro de esta situación, pues pueden acceder y lo encuentran allí como el Viñedo de Raquel. Y ese básicamente, ¿no es cierto? Perdón, ¿sería el Ministerio Proyecto Raquel? ¿Sería la página o será...? Es el que tú me enviaste, que es ayuda después del aborto provocado. Oh, ya, entonces creo que es el Proyecto Raquel. El donde tú estás trabajando. Sí, sí. Y allí pues básicamente plantean algunas, de pronto unos síntomas que se manifiestan, como tú estabas diciendo bien, como lloras por las noches, te sientes sola y aturdida, te sientes triste y confundida, apenas tú puedes levantarte en la mañana, sientes que tienes hambre y en vez de comer te tomas unos tragos o fumas. Como tú decías, sientes dificultad para dormir, estás haciendo ejercicio, estás tratando de adormecer el dolor con drogas o bebidas, te sientes aislada y sola, sientes ciertas cosas que despiertan la memoria de tu aborto. Algún día se acabará este dolor, y a qué horas sucederá realmente ese cambio en mi vida. Creo que son preguntas que constantemente una persona que ha cometido aborto empieza a tenerse. Hay una frase que a mí me llama la atención, y Luz, y es el hecho que una mujer que aborta muere con el niño. Me parece que es una frase fuerte, pero de una u otra forma también es la verdad, porque mucho de ella empieza a entrar en un estado de oscuridad. Así es, porque cuando una mujer muere, sabemos que en el aborto son tres las víctimas principales, la madre del bebé, el padre del bebé, claro, y el niño, ¿verdad? En este caso, pero sí, el llanto de una mujer, el dolor tan profundo, es como que el alma de esa persona está en dolor, y su alma ha muerto prácticamente, está muerta, está caminando, pero su alma está muerta en ese momento, hasta que no pide la ayuda y no viene el Señor, que es el que le da la sanación. Yo quisiera preguntar, ya cuando la mujer ha recurrido pues al aborto y ya ha vivido, digamos, la etapa más dura, que es el concienciarse de que ya perdió a ese ser que estaba en su interior, viene la etapa de la sanación espiritual. ¿Qué elementos, qué tips nos podrías dar para que las mujeres que ya han enfrentado un aborto se sientan perdonadas? Porque el primer gran enemigo de la mujer es ella misma, sus sentimientos de culpa que la invaden. Entonces, ¿qué podría hacer esa mujer? ¿Qué tips, qué pasos podría tomar luego de un evento como este? Sí, la otra, sí. Es verdad, la mujer verdaderamente, lo más difícil para ella es perdonarse a sí misma. Y la sanación que nosotros ofrecemos, este proceso de sanación, todo este proceso, el centro es el Señor, Jesús. Entonces el Señor actúa, su amor misericordioso, actúa a través de la consejería o terapia psicológica, y actúa a través de la ayuda espiritual que dan los sacerdotes. Digamos que nosotros lo que hacemos es que referimos a nuestras participantes con las consejeros profesionales que tenemos, y luego después y también los referimos con nuestros sacerdotes, para que el sacerdote ha sido entrenado especialmente en esta área de posaborto para poder hablar
y ayudarle a esta persona. Entonces ellas van a hablar con el sacerdote, ¿verdad? Individualmente, y también con la consejera, por lo menos con la consejera tal vez quizás una vez por semana o una vez por mes, dependiendo, y lo mismo con el sacerdote. Y eso les va ayudando a ellas, ¿no? Es el tiempo que decide cómo ellos van sanando, van perdonándose a sí mismas. Tenemos también cursos de sanación intensa, que es un manual que tenemos, una experiencia de esperanza, y este manual va llevando a la persona a que pueda ver toda su vida, desde su niñez, su aborto, todo lo que ha pasado en la vida de ella, y eso le va ayudando a entender muchas cosas y a perdonarse a misma a través del amor misericordioso del Señor, siempre en oración. Es un ministerio de mucha oración, porque hay cosas que nadie las puede hacer, solamente el Señor. Y también a través de eso, y los retiros que tenemos, días de oración y sanación, que le llamamos nosotros, que usamos este material que se llama Entrando en Canaán. Y estos días de oración y sanación son de un día, donde ellas tienen la oportunidad de, al final del retiro, celebramos una misa y pueden memorializar a ese niño, a sus niños o sus niños que han perdido a través de un aborto provocado. Y entonces les pueden dar el nombre, les pueden escribir una nota. Todo eso ayuda, todo ese proceso ayuda para que ellas vayan perdonándose ellas mismas, vayan sintiendo la sanación más y más. Eso es lo último, perdonarse a sí misma es lo que más les cuesta, es lo que más difícil se les hace. Pero al final hemos visto que sí, la mayoría de ellos lo han adquirido, se han perdonado ellas mismas a través de todos esos eventos, ¿no? De todo ese proceso de sanación. No podemos decir en cuánto tiempo lo pueden hacer, no podemos decir si hay alguna, les puedo dar si hay alguna forma de hacerlo, pero eso es lo que yo he visto, que a través de este proceso de sanación, ellas van sanando más profundamente, y lo último que pasa, que puedo decir, es perdonarse a sí mismas, que siempre lo van a recordar y va a estar ahí lo que hicieron, pero ya no lo van a recordar con ese dolor o esa angustia, van a sentir paz en ellas mismas y van a sentirse perdonadas. Sí, hace parte también de los pasos hacia la sanación, como están descritos allí precisamente en la página, que los oyentes lo pueden encontrar como ayuda después del aborto.org. Entonces ahí están los pasos. Uno, que es comprender que la persona no está sola. El hecho de comprender que el camino en la sanación toma tiempo y esfuerzo, que reconocer que las personas no están locas y que eso no es anormal. Reconocer que el dolor a la pérdida desvanecerá en la medida que haya una sanación progresiva, y hay que mirar la situación y enfrentarla con mucha honestidad y mucha franqueza, y como tú decías, que hay que entregar al niño en las manos de Dios, al cuidado de Dios, y perdonar a los demás, y sobre todo, como tú estás haciendo énfasis, a perdonarse a sí misma. Así es, sí, es importante. Y bueno, cuando estas personas llaman, nosotros les ofrecemos, ¿verdad? Les ofrecemos todos los servicios que nosotros tenemos, les animamos a que los tomen, porque entre más abiertas ellas estén a tomar estos servicios, más rápido van a sanar. Pero la decisión al final es de cada una de ellas. Nunca les presionamos ni les decimos o les forzamos para que lo hagan. Simplemente ellas son las que tienen que tomar la decisión, y hemos visto que las que toman esa decisión de sanar, de tomar la ayuda psicológica, de tomar la ayuda espiritual y de asistir a estos eventos que tenemos de sanación, son las que sanan más rápido. Algo que me han dicho a mí que ayuda mucho es adoptar un niño. Hay muchos niños de escasos recursos, y apadrinar un niño y darle el estudio y volverse como el ángel guardián de ese niño ayuda como a reparar un poco la falta. Y además está el bautismo de deseo.
El bautismo de deseo es una tradición que tiene la iglesia en algunas parroquias del mundo, aquí en Colombia la hay, de tomar estos niños abortados y bautizarles, ponerles un nombre bíblico y se prende una vela. La madre prende una vela y esa vela representa ese niño que perdió. Personalmente, cuento la experiencia. Mi madre tuvo un aborto involuntario después de mí. Hicimos la ceremonia del bautismo de deseo. Ella lloró mucho porque ella decía que aún después de tantos años recordaba ese bebé. Hicimos la ceremonia, el niño le pusimos por nombre Salomón, prendimos la velita y el sacerdote lo bendijo y lo bautizó como si estuviese vivo. Entonces yo recomiendo, ojalá esa tradición, no sé si exista en Estados Unidos o en algunos lugares de Latinoamérica, pero yo recomiendo mucho a las madres que han perdido un hijo o que han abortado un bebé, acudir a este bautismo de deseo. Interesante, bautismo de deseo. Lo había escuchado, pero no sabía cómo era, si existía esa tradición. Y qué interesante lo que dicen, ¿no? Me gustaría recibir más información al respecto. Siento que es algo que puede ser sanador también. Me imagino, sí, claro, es algo sanador y que porque puede hacer el duelo, ¿no? El duelo a la criatura, al niño que ha perdido. Sí, voy a tratar de investigar más. Es interesante lo que está diciendo. Mira, con respecto a lo que decía Sandra de adoptar un niño, yo soy psicólogo y es complejo, o sea, porque fácilmente si la persona no sana esas heridas de su pasado, pues necesariamente el hijo que adopte pues va a revertir ese sentimiento, porque de por sí si es un aborto que ha sido inducido, o sea, que la persona fue consciente de querer abortar, necesariamente hay una herida profunda y espiritualmente hay una atadura y se necesita hacer todo un proceso de sanidad. Y de por sí adoptar un niño no es, sino la persona no ha sanado perfectamente, va a tener un daño que le va a causar al bebé que adopta. Es igual que si nos podemos hablar que si las parejas homosexuales pueden adoptar o no niños, pues lógico que no es la condición familiar y la más apta para poderlos adoptar. Aún así, por eso es importante hacer todo un proceso de sanidad, hacer todo un proceso psicoterapéutico, como en el ministerio que tú estás manejando. Mira que yo he tenido y te quiero compartir dos experiencias hermosas. De por sí, yo trabajo bastante con jóvenes y en especial chicas que han sido abusadas sexualmente, en su gran mayoría por ser menores infractoras. Casi siempre hay el abuso en ellas y muchas de ellas han abortado. Tengo la experiencia de una mujer que perdió su bebé y fue tan hermoso porque mi ministerio es de restauración familiar a través del perdón y la reconciliación, y créeme, ha sido espectacular ayudarle a la gente a sanar desde la parte espiritual, no psicológica, sino desde la parte espiritual. Y esta mujer me sorprendió mucho, me dice, yo perdí mi bebé, una señora ya de edad, una abuelita, me dice, yo perdí mi bebé y no he podido superar esa situación con la pérdida de mi bebé. Y en este momento tengo mucho dolor todavía, por eso no dejo de llorar por mi bebé. Aunque no fue un aborto debido a que su esposo la maltrataba. Su esposo consume sustancias psicoactivas y la maltrató e hizo que su hijo muriera. Entonces, fíjate, hicimos un proceso de perdón y me sorprendió lo que ella veía desde la parte espiritual, porque esto no es hipnosis, no es regresiones, no. Es desde la parte espiritual. Netamente entramos en oración y yo le dije, deja que el Espíritu te muestre dónde está tu bebé. Me sorprendió lo que ella me dijo. Me dijo, mi bebé en este momento está en el cielo. Le dije, ¿lo estás viendo? Me dijo, sí. Y dice, ¿dónde está? Le pregunté. Me dijo, está en este momento está en un jardín, en un sitio muy amplio, muy hermoso, hay muchos niños y me sorprende que la Virgen María lo tiene en sus brazos. Le dije, ¿lo estás viendo? Me dijo, sí. Entonces fue muy hermoso. Después ya hice un proceso básicamente de perdón y reconciliación, tratando de elaborar ese duelo, y fue hermoso. Posteriormente ya se le invita a lo del bautismo, que me parece espectacular, el hecho mismo de darle un nombre al bebé, pero más hermoso si lo hace un sacerdote. Sí, mira, he escuchado a muchas de nuestras participantes también lo mismo, después que van al día de oración y sanación, que pueden en esa misa que hacemos memorializar a sus hijos y ponerles nombre. Ellas Dios les revela a veces el sexo del bebé, les revela dónde está, y algunas
algunas veces pueden ver a la Virgen María con sus niños en sus brazos también. Eso lo he escuchado bastante de las personas, de las mujeres también, similar a este testimonio que usted está diciendo de esa señora. Es hermoso saber eso, ¿no? Es algo es bastante alentador saber que sus hijos, y motivarles a ellas también, que sus hijos están en el cielo. Pero mira lo sorprendente, esa historia de por sí uno puede decir, bueno, eso es fantasía, eso es imaginación, pero mira hasta qué punto realmente cobra realidad, porque ese mismo testimonio yo lo escuché de 7 jóvenes que fueron cristianos de las hermanas separados. Uno de ellos tuvieron la revelación, imagínate, del cielo y del infierno, y una chica había abortado y ella en esa revelación vio el cielo y estaban hablando con un ángel y ella le preguntó, porque antes de conocer de Dios ella había abortado, y le preguntó que si su hijo estaba en el cielo. Y el ángel le dijo, sí, camina, lo puedes ver, pero no puedes hablar con él. Y ella se sorprendió mucho porque su hijo estaba de espaldas a ella, y el ángel le dice, ¿será que el niño le dice, ya crecidito, le dice, ¿será que mis papás todavía se demoran en venir? Y el ángel le dijo, no te preocupes, que ellos muy pronto estarán acá. Y lo que me sorprende es que esa mujer cristiana, una joven cristiana, me dijo, y había una mujer en un parque amplio, también igual que la señora que yo entrevisté y que hice esa intervención, me dijo, y está la Virgen María cuidando a los niños. Si te das cuenta de lo sorprendente, como unos jóvenes cristianos y hablan y testifican de la presencia de la Virgen María. Eso me sorprendió. Impresionante, qué interesante y qué bonito, ¿verdad? Que saber que la Virgen María es la que los tiene. Sí, a mí eso me llama mucho la atención. Entonces, y yo lo he escuchado también de muchas mujeres que dicen, vi a la Virgen María que yo tenía a mi hijo en sus brazos, dicen, y así reciben revelaciones constantemente. Es interesante, impresionante lo que Dios hace verdaderamente. lo que me sorprende, fíjate, es cómo esos chicos cristianos ven la presencia de la Virgen María. Y a mí para eso me parece impresionante. El decirle a las mujeres, cuando yo he hecho procesos de intervención psicoterapéutica, cuando yo les digo a las mujeres que sus hijos las están esperando, ellas adquieren la esperanza, porque eso es algo muy fuerte en ellas, que pierden la esperanza, se sienten culpables, creen que sus hijos no las han perdonado, y el hecho mismo de saber que su hijo en algún momento va a estar con ellos nuevamente, hace que ellos vuelvan a tener la esperanza. Y sobre todo les digo, ahora tienes que formarte, tienes que crecer en el amor de Dios para poder ver a tu hijo. Mire, eso ha sido tan espectacular, te lo comparto, ha sido tan hermoso trabajar los procesos de perdón. Se puede ver, ¿no?, cómo ellos van adquiriendo esa esperanza de poder verlo, y no solamente eso, sino de saber que sus hijos también les ha perdonado lo que ellas hicieron, y eso se va adquiriendo con el tiempo, en el mismo proceso de sanación que ellas van adquiriendo. Dios les va revelando eso les va llegando a sus mentes, a su corazón, y van sintiendo esa paz y ese anhelo, lo que usted dice, ¿no? Esa esperanza que ellas van sintiendo a través de todo eso, y es la misma sanación que Dios va haciendo en ellas. Es interesante. Claro que sí, y fíjate cómo, y te aseguro que de igual manera también allí en las experiencias que tú has tenido, has visto cosas sorprendentes. Yo leí los testimonios, por ejemplo, allí en la página que tú nos diste, de testimonios de mujeres que han estado en esos procesos y dan unos testimonios muy hermosos de cómo realmente vuelven a tener una vida mucho más tranquila, más sosegada, más feliz, si podemos llamarlo de esa manera, porque ya no tienen esos sentimientos de culpa. Así es. Muchas mujeres vienen a nuestro ministerio, cuando llegan por primera vez a un evento de sanación del cual nosotros organizamos, vienen con la mirada cabizbaja. Uno puede ver el rostro de ellas, la mirada perdida, no tienen esperanza, llegan que no pueden, siempre están con la cabeza para abajo. Y cuando empiezan este proceso de sanación, cuando empiezan este curso de sanación, y como nuestros eventos de sanación siempre es indispensable la presencia de un sacerdote siempre tiene que estar allí. Cuando el hecho de que ese sacerdote esté ahí, es como que ellas también, eso les ayuda a sanar, porque
tienden a tenerle miedo a los sacerdotes, miedo a acercarse a la iglesia, a regresar, se sienten indignas, que no pueden estar en la iglesia y vienen que no tienen nada de esperanza, para ellas nada vale la pena en sus vidas. Cuando vienen aquí y empiezan este proceso de sanación, empiezan a sanar, el tiempo pasa y después uno puede ver el cambio en ellas, puede ver cómo ellas van cambiando, levantan su rostro, levantan su mirada, se ve alegría en el rostro de ellas, se ve que pueden sonreír mejor, se ve que van aceptando, ¿no?, todo lo que ha pasado, pero al mismo tiempo van recibiendo ese perdón de Dios y van perdonándose a sí mismas y sus vidas van cambiando, su familia pueden perdonar, ¿verdad? Dios les va dando la ayuda para perdonar y yo he podido ver qué diferencia, sus vidas cambian completamente. Yo he podido ver cómo estas mujeres han seguido con su vida normal, algunas ni siquiera podían trabajar por el mismo problema porque se sienten enfermas, pero cómo han podido recobrar esos deseos de seguir con la vida, de querer vivir y listas para trabajar, para emprender el camino, porque uno de los síntomas también es que muchas de ellas no sienten como deseo de hacer nada, se sienten que no pueden hacer nada, que todo les sale mal, se aíslan en muchos ámbitos, a nivel de la sociedad, a nivel familiar. Las mujeres, la vida de ellas cambia completamente después que empiezan este proceso de sanación, porque ellas lo primero que ellas hacen cuando toman la decisión de abortar y se dan cuenta de lo que ha pasado, de lo que han hecho, es alejarse de la iglesia completamente, alejarse, no venir a la iglesia porque dice una señora, yo sentía como que me sentía sucia cuando estaba dentro de la iglesia, sentía como que andaba un rótulo aquí en mi frente, abortó a su hijo. Dice, y yo no podía, como que la gente me miraba y todo el mundo a mí me señalaba y yo no podía ir a la iglesia, no podía ver a un sacerdote, no podía, no fui más a la iglesia y pasó alejada mucho tiempo de la iglesia. Muchas de ellas han venido que llevan 10 años sin confesarse y a veces personas de mucha edad, como de 60 años, de 67 años, que el aborto fue hace unos 40 años atrás. Y dice, ay, qué alivio sentí cuando me confesé por primera vez, sentí que ahora sí estoy lista para morir, porque no se habían podido confesar. La confesión es tan importante en este ministerio, tan importante en la sanación de estas personas. Es increíble lo que puede hacer, pero claro, hay un proceso también porque no es suficiente, ¿verdad? Sabemos, no hay duda que en la confesión el Señor nos perdona, pero estas heridas que son tan profundas del aborto tienen que seguirse tratando, porque muchas de ellas dicen, me fui a confesar con el sacerdote, pero no me siento perdonada. Hay algo en mí que todavía está allí, hay algo en mí, hay una tristeza dentro de mí, siento un dolor, ¿qué puedo hacer? Entonces es allí donde ellas necesitan entrar en ese proceso de sanación. Yo quisiera también puntualizar en que hay mujeres que tienen múltiples abortos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que son proabortistas, se da el caso de una famosa feminista española que era recalcitrante en su odio a las personas pro vida, porque ella había sido abusada y la imagen del varón que tenía estaba totalmente transformada y disociada. Entonces ella, cuando tuvo la oportunidad de ser madre, dice que cuando tomó su hijo en sus brazos, como que todos esos argumentos que tenía se le derrumbaron, se sanó de los odios, de pronto de esa parte negativa que tenía por dentro y finalmente su figura de mujer, su aceptar en la maternidad la transformó totalmente y ahora es una mujer que defiende la vida. Entonces también encontramos otras patologías adyacentes en las mujeres que abortan, como por ejemplo el negar su maternidad y el tener desvirtuada la figura del varón.
Sí, mira, te quiero contar otro testimonio de una persona que atendí. Y fue esa mujer, hicimos un proceso de perdón también por un aborto que ella había tenido. Sí. Y cuando estábamos en el proceso de perdón, fue muy sorprendente porque ella perdió su primer hijo. Y cuando lo pierde, ella creía haber superado esa situación. Pero cuando estábamos trabajando, pues ella empezó a llorar profundamente por esa pérdida. Y descubrió algo sorprendente. Que necesariamente el hecho de haber nacido su segundo hijo, o sea, fue una mujer, su segundo bebé, ella empezó a rechazar completamente hacia su hija. Y la rechazó de una manera, una niña empezó a rechazarla de una manera fuerte. La maltrataba pero ella no era consciente de eso. ¿Sí te das cuenta? Claro. Entonces, sí, es los mismos efectos del aborto, porque eso puede pasar también en las madres, he escuchado, sí. Sí, claro, entonces ella no se ha dado cuenta de eso y la maltrató imagínate, ese ejercicio lo hicimos cuando ella tenía más o menos unos 18 años, la hija, y ella lloraba profundamente de darse cuenta cómo tantos años ella, por no haber sabido elaborar ese duelo que tenía en su corazón por la pérdida de su bebé, ella no podía aceptar el nacimiento de su hija por la pérdida de su bebé. Cuando hace el proceso de perdón, pidiendo perdón, o sea, fue muy hermoso ella cómo empieza a descubrir. Y bien lo que decía Sandra ahora, necesariamente cuando ha habido un aborto pues se presentan muchas dificultades, y sobre todo cuando ha habido abuso sexual. Y es el hecho de querer rechazar la figura del mismo sexo o preferir la figura del mismo sexo. Se presentan ya dificultades de homosexualidad, lesbianismo, y necesariamente pues obvio que viene el hecho mismo de querer tratar de quitar la vida y promover los abortos. Inclusive aquí tenemos un testimonio en Colombia de una mujer bien sorprendente que se llama Gloria Polo, que ella fue una abortista. He escuchado el testimonio de ella, sí. Sí, es muy fuerte. Y cómo ella promocionaba bastante el aborto en sus compañeras y la promiscuidad sexual. Y cuando alguien queda en un embarazo, pues entonces los facilitaba el aborto. Y cómo tuvo una experiencia, pero bien fuerte, porque un rayo la coge, es cogida por un rayo. Y ella pues tiene unas visiones espectaculares del cielo y del infierno muy fuertes y ve cosas sobrenaturales y empieza a promover mucho más la vida. Entonces esos testimonios son bien significativos. ¿Qué experiencias a ti te han llamado la atención dentro del trabajo que tú has realizado con mujeres? Por ejemplo, algún testimonio que te haya sorprendido, algo que te haya impactado. Sí, lo que me impacta bastante, una de las cosas que usted mencionaba es de que la mayoría de estas mujeres han sido abusadas sexualmente en su niñez, y el Señor va sanando de todo eso la sana en este proceso de sanación, y eso, hay algo ya, antes de su aborto ha habido algo, su vida anteriormente ha habido otros traumas, ya sea en su familia, situaciones que han pasado, ¿no?, en la vida de cada una de ellas. Bueno, sí, he podido ver casos de muchas mujeres, solo que no pudiera decir específicamente un testimonio así, porque por la confidencialidad no puedo decirlo exactamente, pero sí puedo hablar en general de lo que ellas han vivido, lo que ellas dicen, ¿no? Como estas mujeres, como la mayoría de ellas, sienten que no pueden venir a la iglesia, se alejan de la iglesia, y otras de ellas, pues, lo mismo, tienen cosas similares, o sea, hay síntomas, toda la culpabilidad, toda esa carga que llevan. He podido ver, tenemos en particular una participante, ¿no?, de que ella empezó el proceso de sanación con nosotros y todo. Bueno, había tenido unos 3 abortos, y ella empezó el proceso de sanación, tomó todos los servicios que tenemos y avanzó bastante y empezó a tener ese encuentro con el Señor a través de este proceso de sanación, y se había tenido como 2 divorcios, y ya en el proceso de sanación, después que sanó y todo, se encontró con el que fue su primer novio, y se dio cuenta que su primer novio todavía no se había casado. Entonces se volvieron a encontrar, y fue increíble cómo los dos se casaron nuevamente, se casaron por la iglesia, hizo las cosas bien como Dios manda,
y es una alegría que se puede ver ahora en ella. Es una persona totalmente diferente ahora, como el Señor, como ella se dejó moldear por el Señor, como ella hizo todo, como el Señor la fue sanando y cambió su vida completamente, y se pudo casar con el que había sido su primer novio. Fue algo increíble para mí, misteriosamente, lo que le pasó a esta persona, lo cual ahora es feliz, le sirve a la iglesia, su familia ha sido restaurada, y el esposo que tiene ahora, pues siente que es el esposo que el Señor le iba a dar desde un inicio, pero ella eligió otros caminos, y por circunstancias de la vida también, en la familia y todo, ella se envolvió con otros amigos, y allí fue como el resultado de los abortos y eso. Pero es increíble que después de 20 años volvió con esta persona, se volvió a encontrar por cosas de la vida, no fue que ella lo buscó, sino que por cosas de la vida lo volvió a encontrar. Lo que Dios hace, ¿no? Que el Señor tiene un plan para cada una de estas personas. Él tiene un plan para todas aquellas que vienen buscando la sanación. El Señor las restaura su vida, restaura sus familias, restaura su vida social, restaura todo. He podido verlo, y para mí verdaderamente es la alegría, es una gran alegría que me da al ver esto, cuando ver el resultado de estas mujeres, cuando vienen y dicen, wow, antes yo no podía hablar del aborto, dicen, con la cual, unas mujeres que recién terminé con ellas el curso de sanación, del grupo de apoyo, dice, anteriormente yo no podía hablar de esto, me dicen, yo no podía hablar nada del aborto, era llanto, mucho llanto porque lloran mucho, pero ahora, dice, yo puedo hablar del tema, ahora yo puedo pensar en esto, ahora yo puedo tomar decisiones, ahora yo puedo en mi familia, puedo abrazar a mis niños de una forma diferente, es algo tan diferente, me estoy acercando al Señor, y entra en ellas un deseo, ha entrado en ellas un deseo de acercarse al Señor, sus vidas han cambiado completamente, y entonces van acercándose más al Señor, y van conociendo el amor del Señor cada día más, y uno puede verlas, y para mí esa es una alegría tan grande, verdaderamente, que eso es el pago, la recompensa más grande que yo recibo, es ver cómo ellas, ver la vida nueva que ellas han adquirido en el Señor, en este proceso de sanación. ¿Se puede decir que la mujer que supera el duelo, la herida por el aborto, se empodera a sí misma, es capaz de recuperar su feminidad, su maternidad y el sentido total de ser mujer? Porque con el aborto como que estos puntos cruciales de la mujer como que quedan lesionados bastante, ¿no? Así es, puede recobrar su maternidad, porque hay muchas mujeres que abortan y piensan que reemplazando, ¿verdad?, con otro bebé, si ellas pueden quedar embarazadas, ellas van a sentirse mejor, ellas les da deseo de quedar embarazadas nuevamente, de poder reemplazar ese bebé que perdieron, pero esa no van a sanar precisamente, así por así no es esa la solución, pero sí recobran esa maternidad, se sana esa cicatriz, ¿no?, esa herida que había allí sobre la maternidad, lo que se ha dañado, la vocación que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de ser madres, y sí, eso, y ellas se empoderan, como usted dice, espiritualmente, sienten más fuerza para hacer sus cosas, sienten más como la decisión, la determinación de hacer las cosas buenas, lo que antes no sentían esa fuerza, se sentían débiles, se sentían decaídas, que no, con la mirada perdida, que no les da deseo de hacer nada más porque no hay vida, pero el Señor con esa nueva vida que les da es interesante cómo Dios trabaja verdaderamente, cómo Dios trabaja en la vida de estas mujeres. Sí, claro, y de todas formas, como bien tú lo decías, el aborto está también asociado al abuso sexual. O sea, son dos problemáticas que se deben trabajar y no se deben dejar de lado. Como te compartía, nuestro ministerio es de restauración familiar a través del perdón y la reconciliación. Y netamente nuestro trabajo es desde la parte espiritual, porque a veces le damos mucho crédito a lo psicológico y le damos crédito a la razón, y desde ahí se elaboran, antes uno cree que se está sanando y no lo hay. O sea, yo con el respeto pues de mis colegas psicólogos, yo sí les digo que la parte espiritual es la que realmente sana, porque como dice la palabra, dijo Jesús, sin mí nada
pueden hacer. Y realmente por más que intentemos trabajar desde un ámbito psicológico, material o mental, es muy complejo poder ayudarle a salir de estas situaciones. Así es. Pueden haber muchas mujeres que las que toman solo ayuda psicológica, no se ve que avancen mucho como las que toman la ayuda espiritual. La ayuda espiritual es de vital importancia. No hay duda que la ayuda también psicológica ayuda mucho, pero como usted dice, la parte espiritual siento que es la más importante, porque al final es el trabajo que Dios hace, el trabajo más importante, ¿no? De revelarle a la persona cosas que nadie lo va a poder hacer, nadie, solamente el Señor. Mira lo sorprendente de eso. Yo atiendo también por internet, porque en ocasiones uno tiene que ser muy abierto. Porque uno tiene que ser abierto también a atender a muchas personas. Dios atiende de una manera sorprendente. O sea, no tiene que ser presencial porque es Dios el que hace su obra. Y atendía a un religioso por internet. Y ¿sabes qué él me decía? Me decía, mira, Rafa, yo participé en muchos psicoterapias grupales y psicoterapias individuales sobre problemáticas que yo tenía. Y ¿sabes qué me sorprende? Que cuando he trabajado contigo, he sentido realmente un proceso diferente a lo que los otros me han planteado, porque tú trabajas netamente la parte espiritual. No es porque sea Rafa, no es porque sea yo, sino porque somos creyentes desde la parte espiritual. Si de lo contrario... Qué alentador es eso, escuchar de un psicólogo, porque muy pocos psicólogos pueden escucharlo de esa forma, ¿no? Que cuando empleen así la parte espiritual. Sí he escuchado, hay otra psicóloga acá que habló de la parte espiritual, pero que usted lo esté diciendo, qué bueno, ¿no? Saber que muy pocos psicólogas como usted, digamos, que está implementando la parte espiritual. Sí, eso es bien significativo y sobre todo, como te compartía, trabajamos con bastante problemática fuerte, con familias, con jóvenes, con chicos, y es bien fuerte. Sandrita. Imagino que sí puede ser bien fuerte ese trabajo que ustedes hacen. Sí, claro. Yo quisiera preguntarle esa experiencia del viñedo de Raquel, que es tan rica en Estados Unidos, se puede proyectar de pronto a Latinoamérica, porque aquí sería excelente implementar, porque aquí hay gran cantidad de mujeres que estarían interesadas en acudir a sus talleres, a sus retiros. ¿Tienen el proyecto de implementar el viñedo de Raquel en Latinoamérica? Espérame, Sandrita, mira, es que hay dos cosas para también orientar a las personas, ¿no es cierto? Bien lo que nos decía Luz al principio, está el Ministerio Proyecto Raquel, que es mucho más profundo, y el Viñedo Raquel, que se fundamenta específicamente en trabajo un fin de semana o un retiro espiritual, y hacen diferentes tipos de retiro, pero el Ministerio Proyecto Raquel es mucho más extenso y mucho más fuerte. Entonces, básicamente, estos dos trabajos, tú que conoces, como decía Sandra, aquí en Latinoamérica, ¿han habido proyección? Sí, del Ministerio Proyecto Raquel, por ejemplo, sí, hay en Ecuador, recién ha llegado a Ecuador, Cuenca, Ecuador, ahí hubo una reunión, un taller para establecer la visión del ministerio. Y también en Brasil también está el Ministerio Proyecto Raquel, en España sé que está también, y no sé qué otros países de Latinoamérica está. Creo que hay mucho trabajo que hacer en Latinoamérica, hay muchos países donde no está todavía, y sabemos que esto del aborto también está afectando muchísimo a países de Latinoamérica, aunque el aborto no sea legal, se hace clandestinamente. He tenido esa noticia, ¿no? Pero lo que veo lo que he visto es que los obispos como eso nació aquí y está aquí en este país prácticamente, y de aquí es que ha llegado a esos países, los obispos de los Estados Unidos pues son los que han trabajado en esto y han llevado esto a esos países, aunque sé que hay mucho trabajo. Lo que yo he sabido es que se necesita mucha ayuda, mucho trabajo. No hay personas o el tiempo, la ayuda, falta de eso. Creo que es lo que ha pasado, por eso no ha llegado a otros países más. Y sobre todo que, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y sobre todo que es algo que es encubierto. O sea, alguien abortó. Ya se inició en esos países y creo que ellos también están pensando, yo creo, no sé bien, pero creo que sí, ellos han visto la necesidad que hay también en todos esos países. Sí,
proceso. Sí, sobre todo, por ejemplo, fíjate que las niñas que nosotros atendemos, uno se pone a ver como la tendencia que hay en la sociedad, y es que los jóvenes, ya como hay una promiscuidad y un despertar sexual a tan temprana edad con todo el internet, con toda la pornografía que hay, entonces necesariamente ellos llegan a tener ya relaciones sexuales incluso antes de desarrollarse como mujeres. Y ya tienen relaciones sexuales, y el embarazo a muy temprana edad está siendo una frecuente, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en los países desarrollados, por esa despertar sexual. Entonces el aborto es una problemática muy fuerte, pero como no se manifiesta plenamente, o sea, porque el que consume droga sí se ve que consume droga, ¿sí ves? Porque necesariamente su comportamiento cambia, su personalidad, su cara cambia, pero una mujer que ha abortado solamente es desde su comportamiento, y perfectamente, como tú bien dabas un testimonio, hay mujeres a través del tiempo que han abortado y simplemente lo que hacen es comportarse de por sí, con todo lo que tú has dicho, de pronto llorando frecuentemente, estados depresivos, muy agresivas, dificultades en la interrelación, bueno, una cantidad de situaciones que se dan frente al aborto. Pero fíjate que si esto no se ataca, y se ataca desde fuertemente, así como bien ustedes lo están haciendo, o sea, un trabajo bien pormenorizado, con publicidad, con propaganda, pues obvio que nos van a ganar, nos van a tomar ventaja el mal en ese sentido. Pero qué hermoso lo que ustedes están haciendo, y qué bueno que se esté llegando aquí a Latinoamérica con ese proyecto del proyecto Raquel. Es difícil ver, como usted dice, ¿no?, de que los medios de comunicación no van a anunciar nada de esto, y si lo anuncian dejan más confundida a la gente, y nadie no se sabe de esto. Lo que usted dice es un mal oculto que está dañando a la gente, y que muchas personas, y por eso hay una gran necesidad de poder llevar esto, de poder educar a la gente, de poder darle a conocer, de poder decirle que esto está afectando y que tenemos que hacer algo. Aquí en los Estados Unidos, puedo hablar yo aquí en lo particular, necesitamos hablarle a nuestra gente, hablarle el movimiento pro vida en general, ¿verdad? Hablarle de todo eso, porque muchas de nuestras madres, de nuestras mujeres son engañadas en las clínicas por la ignorancia, ¿no?, que hay muchas veces, porque no sabemos cuándo una criatura se empieza a formar, cuándo un bebé empieza a formarse, y nos creemos las mentiras que nos dicen, que es un pañuelo de sangre, que es un poco de células nada más. No dicen las consecuencias del aborto, no les hablan nada de eso porque no creen en eso, y así que es tan importante de llevar este mensaje, de llevarlo, de propagarlo. Aquí en este país lo veo así, y yo creo que también en Latinoamérica, me imagino, pero yo creo, no sé cómo está, pero así creo que hay yo aquí he visto que hay mucha necesidad, hay un gran trabajo por hacer que no da abasto. Lo que yo hago es como una gotita de agua que cae, pero hay todo un mar inmenso. Bueno, y entonces una invitación a todas las que son madres y han sido madres a que recuperen su sentido de la maternidad, y que si se sienten apenadas, pues acudan a estos retiros, a estos programas tan interesantes. Agradecerle a Luz por su participación tan valiosa en este espacio, y invitar a todas nuestras oyentes a que no están solas, decirles que no están solas, e invitarlas a que hagan un proceso espiritual, como decía Rafael, para sanar sus heridas. Y por eso los invitamos a que busquen en internet perfectamente todo esto, lo que es el proyecto Raquel, y también incluso lo que es el viñedo de Raquel, que van de la mano, y en internet los encuentran como ayuda después del aborto.org. Y este programa lo pueden escuchar nuevamente en YouTube con el nombre de Rafael Aníbal Cortés o Mónica Dairén Ospina. Entonces, Sandra, perdóname, Luz, qué pena, nos gustaría que terminamos el programa con una oración. Tú también haces parte de una congregación, te congregas. Algún día vamos a hablar de tu experiencia de vida frente a la parte espiritual, que es bien bonita, y nos gustaría que nos termináramos el programa con una oración. Sí, claro que sí. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de amor a todos nuestros oyentes. Gracias por esta oportunidad que nos das. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando en este momento, que esta semilla, Señor, que hemos sembrado pueda crecer, pueda dar mucho fruto, Señor. Gracias, bendice a nuestros amigos que hacen una labor tan grande aquí, hasta como es Sandra y Rafael. Sigue bendiciéndolos, continúe bendiciendo ese trabajo que hacen, Señor, ese trabajo tan maravilloso. Bendícelos.
fortalécelos y dale, Señor, sabiduría cada día, Señor, para que continúen adelante. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre y te damos gracias por todo esto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Luz, por ese mensaje tan hermoso que nos diste. Y a los oyentes, de todas formas, estamos aquí siempre con el Padre Roberto Mena, sino que él se disculpa, como les dije al principio, porque está allí en Roma siendo bendecido por el Papa como el misionero de la misericordia. Entonces ya dentro de 8 días lo tendremos también en estos micrófonos para que nos dé sus cuentas, sus testimonios, sus experiencias tan hermosas y todas esas vivencias que tuvo allí en Roma. Bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes, Dios los bendiga desde